Bueno, buenos días, gracias por estar aquí. Estamos aquí reunidos para presentar, para la introducción de la defensa de tesis de Reimer. La sería menos como sigue. Nos va a presentar su trabajo, vamos a explicar lo que hizo, o nos va a explicar lo que hizo más bien. Luego, bien, esto va a ser más o menos entre 30 y 40 minutos para que hagas una presentación. Después, una edición de preguntas y respuestas. Al final, les vamos a pedir que se alojen en la sala porque tenemos que deliberar en cuanto al resultado de la tesis. Entonces, sin más preámbulo y para hacer esto lo más rápido posible, Reimer, por favor, presentamos su tema. Tienes entre 40 y 30 minutos, por favor. Ok, bien. Muy buenos días. Mi nombre es Reimer Salas González y hoy voy a estar realizando la defensa de mi tesis para poder optar por obtener el grado de maestro en Ciencias de la Computación. Mis asesores son el doctor Amílcar Meneses Vivero y el doctor José Guadalupe Rodríguez García. Y mi tesis se titula Caracterización de tareas y recursos para la simulación de un calendarizador en un entorno heterogéneo. Bien, este sería el contenido de la presentación del día de hoy. En breve pasaremos a lo que es la primera parte, en este caso sería de introducción. En los últimos tiempos se ha visto un aumento significativo de los datos. Por ejemplo, en esta gráfica se muestra una estimación de una selección de actividades y aplicaciones que comúnmente utilizamos. Y, por ejemplo, WhatsApp y Messenger en el intervalo de un minuto se estima que se envían aproximadamente 69 millones de mensajes. Ahora, este aumento significativo de los datos también viene acompañado de un aumento de los centros de datos y servidores. Entonces, este aumento de los centros de datos y servidores viene acompañado también de ciertos y determinados desafíos, como es el aumento del consumo energético. Una solución propuesta para este tipo de elementos y de desafíos es la compra de hardware con características específicas. Sin embargo, esta compra de hardware provoca como consecuencia que se genere dentro de estos servidores un entorno heterogéneo. Ahora bien, estos entornos, la asignación de tareas y recursos en estos entornos heterogéneos representa un desafío, y como un enfoque propuesto para mitigar este tipo de situaciones se proponen los calendarizadores. Un calendarizador no es más que un software que gestiona la planificación de tareas y la asignación de recursos para optimizar una métrica que previamente se defina. Entonces, existen dos grandes grupos de calendarizadores. Están los calendarizadores estáticos y los calendarizadores dinámicos. En los calendarizadores estáticos los recursos están disponibles todo el tiempo. Además, se conocen todas las tareas y las dependencias que existen entre ellas antes de realizar la calendarización. No se puede cambiar en tiempo de ejecución una calendarización hecha en un momento determinado. Y por otra parte tenemos los calendarizadores dinámicos, que sería todo lo contrario. O sea, sí puede haber posibles problemas de falta de recursos en algún momento determinado, y las tareas además pueden ser reasignadas en tiempo de calendarización para adaptarse a cambios en la carga de trabajo. Y además las tareas que van llegando en tiempo de ejecución se van a ir calendarizando. Ahora bien, una tendencia actual para poder abordar este tipo de problemas de la calendarización es hacer uso de una combinación entre inteligencia artificial y heurísticas. En uno de los tantos enfoques en donde se establece este tipo de sinergia, las heurísticas se dedican principalmente a atacar directamente el problema de la calendarización, y los algoritmos de inteligencia artificial se dedican a apoyar a esas heurísticas para ayudarlas a confeccionar un tipo de matriz o a imputar un tipo de matriz que en muchas ocasiones estas heurísticas asumen que se tienen. Entonces, en un estudio que se hizo del estado del arte, se investigaron, se analizaron varias investigaciones lo principal que se analizó fue las características que se utilizaban para poder imputar este tipo de matrices que compone, que cada elemento lo compone un tipo de métrica que anteriormente se define. Entonces, las características más usadas para poder imputar este tipo de elementos es el uso del procesador, el tamaño de la tarea,
Además, los artículos se dedicaban, o las investigaciones se dedicaban principalmente a tratar como métrica para poder imputar el tiempo de ejecución. Entonces, para poder imputar este tiempo de ejecución, habían ciertas características como por ejemplo el uso del procesador, el tamaño de la tarea, la velocidad de lectura y escritura de los discos, la cantidad de núcleos, entre otras. Y se desarrollaban en diferentes tipos de entornos, como es entornos distribuidos, computación en la nube, entornos de computación de alto desempeño, entornos de metacomputación, entre otros. Y además, cada artículo en general consideraba tanto las características de la tarea como las características de los recursos. Entonces, a partir de este estudio realizado del estado del arte, se planteó como objetivo principal desarrollar una caracterización de tareas y recursos que sirviera para generar un vector de características que sirviera como entrada a un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial que pudiera predecir alguna métrica que previamente se defina. Entonces, como preguntas que guiaron la investigación, se encuentran qué tan eficaces son las descripciones de tareas y recursos actuales para lograr un vector de características que sirva como entrada a un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial y poder predecir entonces una métrica que anteriormente se defina. Por otra parte, tenemos qué algoritmos de inteligencia artificial se ajustaría más al vector de características para brindar predicciones con errores bajos. Entonces, para adentrarnos un poco en el contexto de algunos elementos importantes y claves en lo que es la calendarización, están los sistemas heterogéneos que lo venimos mencionando anteriormente, que no es más que un conjunto de nodos con características distintas, y por otra parte tenemos todo lo contrario, que son los sistemas homogéneos, donde se tienen un conjunto de nodos, unidades de procesamiento con características similares. Entonces, una tarea no es más que una unidad calendarizable y computable. Por ejemplo, podría ser cualquier tipo de algoritmo, el algoritmo de Strassen de multiplicación de matrices o cualquier otro. Un recurso no es más que un componente de hardware, que perfectamente podría ser un procesador, una GPU, etc. Y un trabajo no es más que un conjunto de tareas interrelacionadas entre sí para lograr un objetivo específico. Los grafos DAG o los grafos dirigidos no acíclicos es una representación de la relación que se establece entre las tareas que componen a un trabajo. Bien, ahora, ¿por qué es tan difícil la calendarización? Bien, en algunos casos, no en todos, la calendarización se considera un problema de optimización combinatoria. Este tipo de problemas pertenece a la clase de problemas NP-hard. Y bien, por ejemplo, en este grafo, en esta figura se muestra un grafo DAG donde cada nodo representa una tarea y las relaciones que se establecen entre ellos, o sea, a partir de las aristas, representan la transferencia de datos que hay entre cada uno de los nodos. Además, se tiene asociada una matriz de costos que en este caso va a representar la combinación entre tareas y recursos a partir de una métrica, que en este caso la métrica es el tiempo de ejecución. Bien, a partir de que este tipo de problemas se consideran sumamente complicados de poder resolver, se han tratado de buscar soluciones eficientes, y los algoritmos que abordan este tipo de soluciones se dividen en dos grandes grupos: los basados en heurística y los basados en búsquedas aleatorias guiadas. Ahora, estos algoritmos ofrecen soluciones cercanas a lo óptimo, pero no garantizan en todos los casos la optimalidad. Y además, en un principio fueron diseñados para sistemas homogéneos, lo que a lo largo del tiempo se han ido cambiando algunos enfoques y se han adaptado para sistemas heterogéneos, como es el caso de la heurística HFT, donde este tipo de heurísticas consta principalmente de dos etapas: la etapa de priorización de tareas, en donde se establece un tipo de orden basado en algún tipo de prioridad, y en la segunda etapa a ese orden, o sea, a cada una de las tareas ordenadas se le asigna un procesador que minimice algún tipo de métrica de costo. Entonces, por ejemplo, este sería una figura que representa una salida de un tipo de una calendarización, o sea, de la calendarización del grafo mostrado anteriormente, en donde este tipo de algoritmos, primero es importante decir que asumen a priori que se tiene dicha matriz de costo asociada, lo que representa realmente un problema en entornos reales poder
tener este tipo de matrices de costos o poder imputar, poder tener cada uno de los elementos entre esa combinación entre tareas y recursos. Ahora bien, como es tan complicado en entornos reales, lo que se usa principalmente es tratar de imputar o predecir de una manera determinada este producto cartesiano, que no es más que la relación entre conjuntos de tareas y recursos, donde cada par T, R va a representar una combinación tareas-recursos asociado entonces con una métrica específica. Por ejemplo, en esta matriz se puede observar que existe un conjunto de tareas, la tarea 1, 2, 3, 4, un conjunto de recursos hasta el 4, y la intersección entre tareas y recursos va a representar entonces una determinada métrica que perfectamente podría ser el tiempo de ejecución, el consumo de energía, el porcentaje de uso del procesador, entre otras, que se obtiene a partir de la ejecución de la tarea en un recurso determinado. Entonces se trataron de identificar, se identificaron varios escenarios donde se tienen un conjunto variado de, varias cantidades de tareas y varias cantidades de recursos. Entonces, en el primer escenario se tienen muchos recursos y una tarea, y la salida de la imputación que se establece o de la predicción que se establece de cada tarea en un recurso determinado sería un vector que va a representar la predicción de esa métrica en los distintos recursos con los que cuente el sistema. Por otra parte, tenemos el escenario 2, donde se tienen muchas tareas y un recurso, y la salida de esta imputación sería un vector columna que va a representar la predicción imputación de cada una de las tareas con que se cuente en en el único recurso, que cuente el sistema. Ahora bien, se tiene además el tercer escenario, que representa muchas tareas y muchos recursos, y la salida va a ser una matriz de n por m, donde cada elemento de la matriz va a corresponder con la combinación intersección de la tarea n con el recurso n. Entonces, en este trabajo, el principal enfoque de este trabajo fue tratar la métrica del tiempo de ejecución de una tarea en un determinado recurso. Bien, existen distintos tipos de técnicas de predicción del tiempo en sistemas heterogéneos. Está lo que es la técnica de análisis de código, el perfilado de código y benchmarking, y la predicción estadística. Entonces nos enfocamos en lo que fue la parte de predicción estadística, que nos marca utilizar datos históricos de ejecuciones pasadas para hacer predicciones en el presente. Entonces, los métodos usados dentro de la predicción estadística, hay varios métodos usados dentro de la predicción estadística. Está la media de las ejecuciones pasadas, donde se utilizan estos datos históricos se calcula la media y todo eso obtiene la predicción. Ahí está también lo que es distribuciones de probabilidad para verificar cómo se comporta el tiempo, y están los algoritmos de aprendizaje automático, y más específicamente los regresores, que fue el tipo de enfoque que se utilizó en este trabajo para abordar este tipo de problemas. Entonces, se seleccionaron 4 tipos de regresores. Se seleccionó una red neuronal secuencial, una red neuronal LSTM, un regresor lineal múltiple y el algoritmo de Random Forest. Entonces, vamos a explicar un poco cómo fue el diseño de esta investigación. Primeramente, se compuso de 2 fases. En la primera fase se tiene lo que es la recolección de datos, donde donde se presentan 3 tipos de conjuntos de características: el conjunto de características pre-ejecución de la tarea, el conjunto de características pre-ejecución del recurso, y como salida en cuando se ejecuta dicha tarea en un recurso determinado, se trata de monitorear en el intervalo de ejecución que duró la tarea algunas características en tiempo precisamente de ejecución. Bien, como caracterización pre-ejecución de las tareas, como características de pre-ejecución de las tareas tenemos varias. Tenemos lo que es la parte de n, que es el tamaño del problema de la tarea, la estrategia de paralización que se usó, la cantidad de hilos, el nivel de recursividad y el uso o no de disco. Por otra parte, tenemos las características pre-ejecución de
las características por ejecución de la unidad de procesamiento, donde se tiene la cantidad de núcleos que tiene dicha unidad de procesamiento, el tipo de procesador, el sistema operativo, el tipo de memoria RAM y el tipo de almacenamiento secundario. Y las características que se estuvieron monitoreando son el tiempo de ejecución, el % de uso del procesador en general, la frecuencia del procesador, el % de uso de memoria, temperatura promedio, velocidad de lectura y velocidad de escritura. Entonces, una vez recopilados los datos de la primera fase, se tiene lo que es la segunda, que es entrenar precisamente los modelos seleccionados, en donde, o sea, el primer paso a partir de los datos recopilados en la primera es realizar un tipo de función de unión, donde la idea principal es asociar cada una de las configuraciones, o sea, cada medición de una tarea con su configuración específica. Esto se logra a partir de que cada una de las configuraciones tiene asociado una estampa de tiempo y cada una de las mediciones tiene también asociada una estampa de tiempo, y a partir de esta estampa de tiempo se hace la respectiva unión. Por otra parte, se tiene la agrupación de características críticas una vez que ya se tengan unidos estos vectores. Ahora vamos a pasar a explicar un poco qué es la agrupación de características críticas. Bien, primeramente, las características críticas no son más que características que no todas las tareas incluyen. O sea, no todas las tareas hacen uso de discos, no todas las tareas son paralelizables, ni tampoco todas las tareas tienen un planteamiento recursivo. Entonces, por ejemplo, cada uno de los nodos de decisión va a representar, en este caso, la inclusión o no de algunas características críticas. Por ejemplo, podríamos verificar una tarea que sí utiliza disco, sí es paralelizable, sí tiene planteamiento recursivo, entonces caería en el nodo A, por lo que se incluirían estas tres características críticas dentro del conjunto de datos que se va a utilizar para entrenar. Y todo este tipo de agrupación lo que busca es ajustar el modelo de regresión a dichas características críticas sin perder generalidad en las predicciones. Ahora bien, una vez que se tengan agrupadas estas características críticas, se van a obtener o se pueden obtener varios conjuntos de datos. Entonces, cada uno de los conjuntos de datos obtenidos van a pasar exactamente por los mismos pasos descritos posteriormente. El análisis descriptivo, preprocesamiento, división del conjunto de datos y, bueno, el entrenamiento y evaluación del algoritmo. Entonces, el primer paso que le sigue sería el análisis descriptivo, donde se intenta realizar, valga la redundancia, un análisis del comportamiento de los datos, la naturaleza que se establece entre ellos, y el primer paso dentro del análisis descriptivo sería realizar un análisis de distribución de la variable objetivo, que en este caso es el tiempo de ejecución, para ver su comportamiento, su frecuencia, entre otras cosas. Entonces, el segundo paso sería realizar un análisis de correlación, donde se van a verificar cada una de las variables o cada uno de los predictores que tenga el conjunto de datos con otras variables. O sea, se va a establecer o se va a verificar la correlación que existe entre una variable y otras. Y por otra parte tenemos lo que es la detección de valores atípicos, en donde la idea es detectar este tipo de valores para poder tomar decisiones en el futuro sobre qué se va a hacer con estos valores atípicos, si fueron provocados por un error de medición o si no, entonces para decidir si eliminar o no eliminar las filas correspondientes. Una vez que se tenga hecho entonces el análisis descriptivo, se pasaría a lo que es la fase de preprocesamiento. Entonces, dentro de esta fase hay varias etapas. La primera sería la limpieza de los datos. Dentro de la limpieza de los datos hay dos cuestiones. La primera es saber qué se va a hacer con los valores atípicos detectados en la fase anterior. Ya, si, como expliqué, si fueron provocados por un error de medición o no, y decidir entonces si se elimina o no se elimina la fila correspondiente a los valores atípicos detectados. Por otra parte, se tiene detectar además los valores faltantes. Ahora, en este trabajo se decidió a los valores faltantes no imputarlos y eliminar la fila correspondiente directamente para poder, a la hora de pasar, entonces, a la hora de poder entrenar el modelo, que el modelo se ajustara y fuera lo más preciso posible, porque se trataba del tiempo de ejecución. Entonces, luego se aplicaría lo que es la fase la etapa de codificación, en donde se tienen
distintas variables o distintas características que tienen un valor nominal. Entonces, como los algoritmos de inteligencia artificial escogidos no son capaces a la hora de entrenar, a la hora de entrenar que las variables que se les pasen para su entrenamiento sean no numéricas, la codificación lo que haría sería convertir estas variables no numéricas a una variable numérica, utilizando en este caso el método one-hot encoding. Por otra parte, se tiene la normalización, donde se intentan llevar a una misma escala cada una de las columnas correspondientes a cada característica. Entonces, la idea de esto es que a la hora de realizar el entrenamiento se traten de ajustar bien cada uno de los elementos que componen al entrenamiento, ¿no? Y el tipo de normalización que se utilizó en este caso fue la normalización Z-score. Entonces, una vez que se tengan preprocesados los datos, ya están listos para entrenarse, pero antes, para entrenar el modelo, pero antes se hace una división del conjunto de datos, ¿ya? Donde se establece una función para dividir los datos en entrenamiento, una parte para el entrenamiento y otra parte para la prueba. Esto se hace para que el modelo sea capaz de generalizar a datos distintos a los datos utilizados que se utilizaron para poderse entrenar. Entonces, luego de que se entrene el modelo, se pasaría a lo que es la parte de evaluación del algoritmo, en donde se verificará a partir de distintas métricas si, los errores que tiene y si es capaz de generalizar o no a otros datos. Bien, entonces, con el fin de poder validar la propuesta de diseño, se escogió el algoritmo de Strassen para intentar recolectar datos producidos por la ejecución de dicho algoritmo en distintas plataformas. Este algoritmo es un algoritmo de multiplicación de matrices que es altamente paralelizable y además tiene un tiempo de complejidad ligeramente menor que el algoritmo trivial o el algoritmo clásico de multiplicación de matrices, y es importante destacar que este algoritmo no hace uso del disco o de almacenamiento secundario. Entonces se hicieron varias configuraciones para evaluar el desempeño del algoritmo con varias variaciones del algoritmo. O sea, se utilizó CUDA, con OpenMP, una variante de OpenMP no recursivo, y además se estableció de manera secuencial dicho algoritmo. Ahora, cada una de las distintas configuraciones o variantes utilizadas se les configuró determinadas características para ir variando en cada una de las ejecuciones o los ciclos de ejecuciones distintos elementos. Por ejemplo, el tamaño de las matrices de multiplicación se estableció para todos los casos de manera igual, siendo como mínimo cada matriz a partir de 7000 hasta 7500, con incremento en cada una de las ejecuciones de 500. Los hilos OpenMP en las variantes que usaban OpenMP se estableció desde 1 hasta 12 hilos con paso de 1. El nivel de recursividad se estableció desde 1 hasta el máximo permitido por la matriz, y los hilos de CUDA, en donde se utilizaban, por supuesto, CUDA, se estableció hasta el máximo permitido de una cuadrícula 2D. Ahora, luego de asociar los datos con su configuración y agruparlos según sus características críticas, se obtuvieron los siguientes conjuntos de datos. Se obtuvo el conjunto de datos asociado a la variante OpenMP recursivo, a la variante OpenMP no recursivo, la variante CUDA recursivo, la variante CUDA con OpenMP y la variante secuencial. Entonces, a continuación se van a mostrar algunos tipos de gráficas que por cuestiones de tiempo, no sé, se generaron varias, pero se van a poner algunos ejemplos. Entonces, se tiene en este caso la gráfica de distribución del tiempo en la variante o en el conjunto de datos de OpenMP no recursivo. En este caso, el eje Y va a representar el valor del tiempo de ejecución, y el eje X el valor del tiempo de ejecución, y el eje Y la frecuencia. Este tipo de distribución se planteó una hipótesis a ver si seguía algún tipo de distribución exponencial, por lo que se le realizó una prueba de Kolmorov-Smirnov para determinar a partir de un p-valor con un nivel de significancia del 0.02% si este tipo de distribución seguía o no una distribución exponencial.
y determinándose al final que no, en este caso no sería una distribución exponencial. Entonces, por consiguiente se muestra, o sea, se obtuvieron varias gráficas de correlación para cada uno de los conjuntos de datos. Este es un ejemplo de la gráfica de correlación de la variante OpenMP recursivo, donde donde se utiliza el coeficiente de Pearson para determinar este tipo de correlaciones, y se puede verificar que, por ejemplo, el tiempo tiene una alta correlación con el tamaño del problema, lo que tiene mucho sentido en este caso. Por otra parte, se obtuvieron para cada una de las mediciones que se realizaron ciertas determinadas gráficas de valores atípicos. En este caso se puede verificar una gráfica de valores atípicos del tiempo en la variante o sea, en el conjunto de datos de la variante QA con OpenMP recursivo, donde se establece, o sea, donde los valores típicos se encuentran dentro del intervalo desde 0 hasta aproximadamente 78 o 79, y los valores atípicos se encuentran en el intervalo de 78 o 79 hasta 83 o 84. Entonces, una vez identificados y vistos estos valores atípicos, se procedió a realizar una investigación para verificar si estos valores atípicos habían sido provocados por errores de mediciones, lo que concluyó al final de la investigación que no habían sido provocados por errores de mediciones. Entonces, estos valores atípicos se decidieron mantenerlos en el conjunto de datos, no eliminarlos, ya que podían resultar en información valiosa a la hora de realizar el entrenamiento del modelo. Entonces, luego se procedió a identificar los valores faltantes, y se identificaron varios, y se procedió, como se explicó anteriormente, a su eliminación. Entonces, en el proceso de codificación y normalización, primeramente es importante destacar que en casos como CUDA y CUDA con OpenMP, o sea, las variantes CUDA recursivo y CUDA con OpenMP recursivo, no se realizó ninguna codificación debido a que solamente esta variante se probó solamente en una tarjeta Jetson Nano, que se podía hacer uso de una tarjeta de video, ¿no? Entonces no tuvo sentido aplicar ningún tipo de codificación, ya que, por ejemplo, características como el tipo de procesador, el tipo de memoria RAM iban a ser las mismas, no iba a existir varianza, por lo que no tenía mucho sentido incluirlas, ya que no iba a aportar información útil al algoritmo en su entrenamiento, o al conjunto de algoritmos en su entrenamiento. Entonces, luego se procedió a realizar lo que fue la parte de división del conjunto de datos, donde se destinó un 70% para el entrenamiento y un 30% para probar si el modelo era capaz de generalizar y los tipos de errores que tenía. Entonces, aquí se muestran los modelos, o sea, los distintos modelos utilizados, y se utilizaron el lenguaje de programación Python y las bibliotecas Keras y TensorFlow para realizar Keras, TensorFlow y Scikit-learn para realizar el proceso de entrenamiento. Por ejemplo, en la red neuronal secuencial, la arquitectura de esta red neuronal que se utilizó contó de 3 capas, una capa de entrada, una capa oculta, una capa de salida, y la red LSTM contó de 2, donde tenía una capa con 80 unidades de LSTM y además una capa de salida densa con una sola neurona que, bueno, determinaba la predicción del tiempo de ejecución. Además, o sea, que en el caso, por ejemplo, del Random Forest y la regresión lineal múltiple no tienen un tipo de arquitectura per se. Bien, o sea, estas son las características de los recursos donde se realizaron las pruebas. Las pruebas se realizaron en el servidor o sea, un conjunto de servidores que provee el doctor Santiago, donde tienen distintas características, y además se realizó en Milalto, que tiene, o sea, un tipo de procesador Intel Core i5 11400H a una velocidad de 2.70, y además, como mencioné anteriormente, se realizó en una tarjeta Jetson Nano, con un tipo de procesador ARM Cortex y 256 núcleos CUDA. Bien,
Ahora vamos a proceder a mostrar algunas de las tablas donde se analizaron los regresores, lo que por cuestiones de tiempo no se tienen no se tienen todas las tablas, y vamos a mostrar solamente las tablas asociadas a el Random Forest. Entonces, aquí en este caso se tiene la evaluación de una de las métricas utilizadas, que este tipo de métricas mide el error absoluto porcentual que va a tener cada uno de los modelos. En este caso, para la variante OpenMP no recursivo. Se puede observar en este caso que el modelo que menor error porcentual tuvo, con un 9.19% de error, fue el Random Forest. Ahora, esto es la importancia de cada, esta tabla representa la importancia de cada una de las características emitidas a partir del proceso de entrenamiento de Random Forest, a partir del proceso de prueba del algoritmo Random Forest. Este tipo de algoritmo es capaz de emitir este tipo de significancias para cada una de las características. Entonces se tiene que para la variante OpenMP no recursivo, la importancia o la característica que más importancia tuvo para este algoritmo Random Forest fue el % de uso de memoria. Entonces, esta figura que se muestra, esta gráfica que se muestra, es una gráfica que muestra una línea de ajuste ideal, y alrededor se tienen los puntos de predicción de del algoritmo, en este caso Random Forest, para la variante OpenMP recursivo, y se puede verificar que, que los puntos alrededor se ajustan bastante bien a este tipo de línea ideal. Bien, entonces, a manera de conclusión, se tuvo como objetivo principal en este trabajo desarrollar una caracterización detallada de las tareas y los recursos para poder facilitar una calendarización efectiva en los entornos heterogéneos, o sea, una calendarización estática efectiva en los entornos heterogéneos. Aunque este trabajo solamente se concentró en la métrica del tiempo de ejecución y en la ejecución del algoritmo, en este caso el algoritmo de Strassen, la metodología diseñada en esta investigación es flexible y escalable, ya que puede ser usada para otra métrica, no necesariamente el tiempo de ejecución, puede ser el consumo de energía, puede ser o cualquier otro tipo de métrica. Y además se puede también probar con otro tipo de algoritmos, no necesariamente tiene que ser el algoritmo de Strassen. Ahora, usando este algoritmo de Strassen y usando la métrica del tiempo de ejecución, se logró obtener precisiones bastante precisas, siendo el algoritmo Random Forest el que mostró ser dentro de todos el más preciso. Ahora bien, otro de los aportes de esta investigación fue abordar otro tipo de características, abordar un poco más de las características que se usaban en el estado del arte para poder realizar esta imputación o predicción de la métrica, que en este caso es el tiempo de ejecución. Entonces, además, este trabajo se centró, aportó también lo que fue la parte de la agrupación por estrategia, donde se intentó modularizar y hacer que el predictor se asociara mejor a un conjunto de datos específicos para que pudiera realizar predicciones un poco mejores. Por otro lado, el entorno en el que se contempló este trabajo abarcó lo que fue entornos de computación de alto desempeño y centros de datos, además tomó en cuenta, por otra parte, lo que fue las características tanto de las tareas como de los recursos. Bien, gracias por la atención y sería todo. Muchas gracias, Reimer. Seguimos con la sesión de preguntas y respuestas, y yo creo que empezamos por Eduardo. Creo que estás escribiendo y sé que es más preguntas. No, terminé de escribir. Gracias. Bien, Reimer, gracias por la presentación. También surgieron unas dudas que lo voy a dividir como
desde la parte en la que usas para poder caracterizar tus tareas y recursos, ¿no? Los elementos que usaste, cómo lo planteaste en el diseño y finalmente cómo lo estás demostrando que el diseño se está evaluando. Entonces voy a ir más o menos así, ¿no? Una duda que me quedó allí es finalmente la parte estática, o sea, el trabajo se centró en la parte de calibración estática. Sí, sí, perdón. Cuando mencioné lo que fue la parte de los dos tipos, o sea, el estático y el dinámico, me faltó decir que este trabajo se había centrado en lo que fue la parte estática de los calendarizadores, o sea, la investigación de la parte estática. Ok, entonces esa es para estar muy claros ahí a partir de los escenarios que planteas, ¿no? Ok, nos fuimos hacia la parte estática. Eso un poquito me lleva nada más a la cuestión de que te centras también de la agrupación por estrategia, que es una característica que tú pusiste finalmente en tu estado del arte, ¿no? Entonces, si no, si puedes poner esa lámina, que creo que va a servir casi para todo. La 42. 42 me dice. Sí, la última con la comparación, ¿no? 41, ándale, eso. Entonces, por ejemplo, en esta parte es importante ver las características que usaste, ¿no? Contra los trabajos, ¿no? Ahorita también vamos a ver los trabajos. Aquí, ¿cómo determinaste o con base en qué determinaste que algunos de estos o todos estos son los que tenías que tomar de base para la parte del diseño y finalmente probarlos para la IA, ¿no? Los trabajos relacionados veo que algunos los toman, pero muchos otros no los toman, ¿no? ¿Cómo determinaste principalmente los que no son, por ejemplo, la parte de nivel de recursividad o la parte del % de uso del procesador en general, ¿no? Temperatura promedio, que sé como que ahí me causa un poquito de ruido por cómo se puede medir eso, ¿no? Cómo está establecida esa medición, ¿no? Entonces, ¿hay algún estándar, alguna referencia? ¿Cómo se traste esas selecciones en este punto? Sí, bien. Primeramente, no existe un estándar realmente establecido para poder abordar este tipo de cuestiones dentro de la predicción del tiempo. O sea, no hay un estándar para poder decir, bueno, estas son las características que se deben utilizar en las tareas, estas son las características que se deben utilizar en los recursos. O sea, sí hay consensos en que, lógicamente, para el caso del tiempo de ejecución, sí va a importar, por ejemplo, lo que es el uso del procesador, el tamaño del problema, pero no existe realmente un consenso para poder establecer este tipo de características. Por otra parte, yo traté de buscar, o se trató de buscar, perdón, o sea, trabajos relacionados con entornos distribuidos, servidores, para poder verificar cómo ellos establecían en relación a lo que eran las características de las tareas y los recursos, cómo se establecían este tipo de características. Y se trató entonces de agrupar todas esas características para usarlas además en el trabajo mío y poder evaluar entonces cómo se iban comportando las predicciones que yo hacía con los algoritmos que se seleccionaron a través de esas características en un primer paso. Luego se verificó que los algoritmos de predicción, para este caso el algoritmo de Strassen, como no se determinaban, por ejemplo, el nivel de recursividad al principio, ¿no? De lo que fue el algoritmo de Strassen, no se determinaba algún otro tipo de características como los hilos de ejecución para cada una de las variantes. Entonces las predicciones que se obtenían eran bastante bajas. Y a partir de eso se decidió entonces ampliar este conjunto de vectores de características para que pudiera entonces adaptarse a una gran parte de algoritmos dedicados a este tipo de elementos. Entonces se trató de que todas las características o que las características agruparan a todos, o sea, un conjunto amplio de algoritmos para poder establecer este tipo de cuestiones. Ok, ahí, por ejemplo, vámonos a algo muy puntual, ¿no? La parte del tipo de memoria RAM, ¿no? Okay. ¿Cómo fue determinante para que tú digas, este sí va a influir? O alguno, los que tú podrías pensar por la naturaleza, cuando tú dices rendimiento, pues realmente piensas procesador, ¿no? Cantidad de procesador de uso, memoria de RAM consumida, ¿no? Ese, por ejemplo, ¿cómo entra el tipo de RAM ahí, ¿no? Para un criterio específico. Bien, primeramente, o sea, se trató de lógicamente incluir la parte de lo que fue los recursos y caracterizar los recursos. El tema del tipo de procesador en específico y el tipo de RAM
este tipo de características lo que pasa es que incluyen varias tecnologías. O sea, a medida que va aumentando por ejemplo, el tipo de RAM, no sé, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, se van incluyendo distintas tecnologías que a veces es complicado poderlas definir, ¿no? Poder entender bien cómo funcionan cada una y qué afectación tiene cada una directamente con el tiempo de ejecución. Entonces se dijo, bueno, vamos a utilizar el tipo de procesador para entonces poder comparar estos tipos de procesadores y cómo se van comportando entonces a la hora de ejecutar a partir de un tipo de procesador en específico a otro tipo de procesador en específico en contextos iguales, cómo se va comportando este tipo de características para ver si en entornos iguales, iguales en las otras características y distintos en el tipo de procesador, si había un tipo de varianza en el tiempo, ¿no? Había algún tipo de varianza en ese tipo de cuestiones. Y sí, definitivamente cuando la memoria, el tipo de memoria va evolucionando en tecnología, el tiempo se va reduciendo, entonces sí hay un impacto significativo, lo que como no se podía verificar este tipo de cuestiones, entonces internas de la tecnología que utilizaba la DR3, la DR4, el tipo de procesador Core i5, Core i7, entonces se decidió usarlo como característica nominal para poder entonces compararlo con otros tipos de procesadores. Okay. Y bueno, esta parte pegadito ya para cuando entras al uso de los algoritmos, pues una parte central es qué tipo de datos es lo que metes, ¿no? Las características o información que metes, pues el algoritmo a lo mejor uno u otro va a funcionar mejor otro en ciertas métricas o en lo que vas a medir, ¿no? Ahí, ¿cómo hiciste esa parte que ahí me faltó que ahondaras un poquito más? ¿Cómo mediste toda esta información? Sí, o realmente fue parte, solo algunas de estas que mediste, y finalmente qué fue lo que metiste, ¿no? ¿Qué tanta información realmente metiste? En los tres escenarios que planteaste las mediste, solo mediste en uno, ¿no? Por tus escenarios planteados, o cómo hiciste esa parte de tener toda esa información para poder meterla a los algoritmos. Pero, a ver, perdón, ¿los algoritmos se refiere a los regresores? Ajá, los de IA que estás mencionando, ¿no? Ajá, o sea, okay. La información que metes, dijiste, hay una fase de obtención de datos, ¿no? Claro. Esa parte de obtención de datos, ¿cómo la hiciste? ¿Pusiste tus tres escenarios? ¿De cuánto tiempo lo corriste? ¿Qué escenario ahí realmente tuviste para recolectar todo? Bueno, este tipo los escenarios pertenecen más bien a lo que es la parte de ayudar directamente ya para poder obtener la matriz de costo que va a relacionar a la heurística. Entonces, estos escenarios hasta este momento no se pudieron completar el ciclo de poder hacer la predicción, generar las matrices de costo y brindárselas a la heurística por problemas de tiempo. Ahora, esta investigación lo que se centró más bien fue en vamos a tratar de predecir bien el tiempo de ejecución dadas las tareas de los recursos y dadas las tareas dadas las características de los recursos y las tareas. Entonces, a partir de esto se genera o se podría generar a trabajo futuro o un trabajo que incluyera lo que es la parte de ya se tiene un sistema que genera entonces esas predicciones de tiempo a partir de las características de tareas y recursos, después otro sistema que entonces genere dichas matrices de costo a partir de las tareas que van llegando al sistema y los recursos con que se cuente, que ahí es donde se toma en cuenta el escenario, y entonces a partir de eso se genera la matriz de costo y apoya entonces esa matriz de costo a la heurística para que pueda realizar sus cálculos. Bueno, entonces la obtención de los datos... ok, perfecto. No expliqué lo que es la parte de la obtención de los datos. En la parte de la obtención de los datos se tomó el algoritmo de Strassen, se utilizó por ejemplo la estrategia CUDA, CUDA con OpenMP o OpenMP recursivo y se corrió o se ejecutó en los servidores que se mencionaron anteriormente. Entonces, esas ejecuciones, por supuesto, se tomaron las características intencionalmente, ¿no? El tamaño del problema, ¿Todas esas características? Todas esas. Okay. No, perdón, en caso del algoritmo de Strassen no fueron todas las características, porque como Strassen no hacía uso de disco directamente, entonces se obviaron varias características como fue el tipo de almacenamiento secundario, en este caso el tipo de almacenamiento secundario, y para algunas variantes no se tomó en cuenta lo que, como expliqué, el tipo de memoria RAM, el tipo de procesador, dado que como solamente se ejecutó, que es el caso de CUDA, en una sola tarjeta, entonces no era necesario
incluir ese tipo de características porque no iban a aportar información útil, porque no había varianza en esas características y no iba a aportar información útil a la hora de poder entrenar el algoritmo. ¿Y no crees que para poder generalizar habría que hacer eso? Sí. ¿O no? Sí, o sea, el tema es que se trató de buscar, o sea, un algoritmo que abarcara la mayor cantidad de características, pero definitivamente este no las abarca todas, o sea, pero hay otros que no abarcan otras, o sea, entonces, sí, o sea, es interesante también tomar en cuenta eso. Oye, y la otra parte que también me llamó la atención fue la parte de correlación, donde decías que algo así, si puedes poner tu lámina, por favor. Esto. Algo mencionaste que el tiempo se veía naturalmente relacionado con la complejidad de la tarea, algo así mencionaste. Con el tamaño del problema, en el caso de las multiplicaciones de matrices. Sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Porque a la hora de multiplicar matrices, una de las características importantes es qué tamaño va a tener cada una de las matrices, ¿no? Porque mientras más grandes sean las matrices, pues más tiempo se va a demorar entonces en ejecutarse el algoritmo. Okay. Y tú podrías visualizar más que por un conjunto de características cómo se está comportando lo que estás obteniendo acá. No sé si yo te dijera, bueno, quisiera ver cómo está la parte del uso del procesador con la memoria y la frecuencia de procesamiento o los recursos que está generando. ¿Cómo me podrías explicar eso acá en esta parte de la correlación? Cada una de las columnas representan las características y igualmente las características son las mismas características en los dos lados y la intersección de cada una de ellas es entonces la correlación que se establece. Lógicamente en la diagonal principal, como son las mismas características correlacionadas entre ellas, pues va a tener una correlación de 1 y a partir de eso, o sea, están entonces distribuidas en los demás elementos que componen a la matriz esta intersección. Por ejemplo, aquí se tiene la recursividad. ¿Ya? La recursividad se relaciona, aquí en este caso, la recursividad se relaciona con el tiempo, que es esta columna de aquí, con un valor de, aquí lo que no se ve muy bien, de menos 0.26. Eso quiere decir que, en este caso, o sea, el coeficiente de correlación de Pearson establece una escala desde menos 1 hasta 1, ¿ya? Siendo, o sea, y evaluando con qué tipo de correlación, si es positiva o negativa, a partir de la influencia que tiene sobre, bueno, las distintas variables que se tengan. Ok, bien, ahí será más una que quedaba. La otra es cuestiones de la parte de tu gráfica donde tienes la predicción, los puntos de predicción, ya los resultados. Valores reales, valores dichos, la línea horizontal punteada es lo ideal, ¿no? Poder estar haciendo, ¿no? A medida que vas metiendo más valores reales, quiero entender, ¿no? Los 0, 2, 4, 6, 8, 10. Si nos vamos, prácticamente se ve que se va separando cada vez más. Esto, ¿cómo lo estás interpretando? En función de dice variante open MP recursivo, ¿no? Con las predicciones del random forest, ¿no? Y dices que fue el mejor de todos, ¿no? ¿Por qué es que va haciendo esa? Prácticamente se va alejando de los valores reales que podría obtener a medida que tú le vas metiendo, dado el random forest. Bueno, se va alejando hasta cierto punto, O sea, aquí lo que pasa es que como están concentrados la mayor cantidad de datos que se establecieron, entonces a medida que va aumentando, o sea, los datos van a haber menos cantidad de datos con matrices muy grandes. Entonces lo que hace, o sea, es que no haya tantos datos en esta parte de aquí, o sea, en este intervalo desde, por ejemplo, de 6 hasta 10, porque la mayor cantidad de los datos se generaron en este intervalo de 0 a 6. Entonces, eso a mí me causa un poquito de ruido, no estoy tan metido en esta área, ¿no? Pero por ejemplo, cuando se aplican estos algoritmos siempre me queda la duda de dado el problema que estás usando, ¿no? Dado la parte que se está alejando del valor real, ¿no? ¿Qué tan aceptables son estos valores a medida que tú vas avanzando sobre los valores predichos, ¿no? O sea, ya hay un punto en el que de plano
le voy a decir, el nivel de error o el nivel de alejamiento del valor real contra el valor dicho te sirve, hasta qué punto eso está ahí reflejado, por ejemplo. Es que, o sea, esa separación se ve mejor usando otras métricas. Por ejemplo, el caso de la métrica del error, relativo al absoluto porcentual, ¿ya? Donde se establece ya para todos los valores, o sea, para todo el conjunto de datos de prueba, ¿ya? Se establece entonces cuál es el error absoluto que va a tener el algoritmo, comparándolo, por supuesto, con la parte de lo que es las predicciones hechas, o sea, las predicciones hechas por el algoritmo. Entonces, o sea, para eso se utilizan dos tipos de cosas, ¿no? Este tipo de cuestiones, que es una gráfica visual, y la otra que es evaluando entonces cada uno de los algoritmos de manera general, qué cantidad de errores, o sea, qué por ciento de errores tuvo de manera general. A ver, pasa tu gráfica, entonces, donde está el error. Aquí, ¿por qué crees que este algoritmo salió mejor comparado con los otros? O sea, ese tipo de preguntas es interesante, es difícil saber, o sea, por qué un tipo de modelo se ajusta o no se ajusta a un tipo de datos específicos, porque, o sea, varía. O sea, cada conjunto de datos o cada tipo de problema o sea, tiene sus propias particularidades, ¿no? O sea, en este caso, el Random Forest es un modelo no paramétrico, o sea, que no hace uso de los parámetros total, de manera general, para hacer las predicciones que él hace. Sin embargo, o sea, resulta complicado poder decir, o sea, por qué se ajustó mejor a este conjunto de datos o por qué no se ajustó mejor a otro. O sea, es complicado. En este tipo de elementos lo que es caso y prueba, o sea, probar si funciona, y si funciona, pues tomar entonces cada uno de los elementos de la configuración que se estableció para esa prueba y utilizarlos entonces en otro base. Ok, ¿no estará un poquito relacionado con las características de las variables, los datos, la información, el problema que abordas? Claro, también, o sea, en investigaciones anteriores también, o sea, tienes razón, perdón, en las investigaciones anteriores se pudo también relacionar, sobre todo con el tiempo de ejecución, que se relacionaban con predecir el tiempo, aunque no eran relacionadas directamente con el problema de la calendarización. Se pudo observar también que este tipo de algoritmos, o sea, el Random Forest y redes neuronales, por ejemplo, como la LSTM, sí, o sea, proveían también muy buenos resultados. Además, sí, también las características, o sea, tienen mucho que ver también a la hora de poder obtener un error de predicción muy bajo, ¿no? Porque, o sea, si se logran definir entonces un conjunto de predictores también, o sea, claro, si se logran tener un conjunto de predictores sumamente adecuados para el caso del tiempo de ejecución, o sea, que determinen al tiempo de ejecución de alguna forma, pues entonces esos predictores se van a ajustar mejor en algún tipo de algoritmo que se utilice. Okay. Bueno, ya para terminar, ya me estoy llevando mucho, lo del estado del arte, nada más ahí, se me parece interesante la gráfica de la 41, la tabla, ¿no? Por ejemplo, esta que brinca naturalmente, agrupación por estrategia, sí, todos los demás tienen más o menos, a diferencia de las características usadas, obviamente se vuelve más complejo. Y en el caso del uso de IA combinado con lo de estrategia I, que los otros no siguen, así muy puntualmente, ¿cuál es la contribución relacionada a esas dos columnas? El uso de IA comparado con los trabajos relacionados, y el que tú ya has hecho una agrupación por estrategia. Bueno, en los casos de los trabajos anteriores, o sea, no se utiliza agrupación por estrategia porque se trata de hacer lo más general posible. Entonces, a la hora de ser lo más general posible, este tipo de soluciones que se obtienen tienen un error, o sea, errores de predicción un poquito más altos. No se estableció una comparación directa con este tipo de investigaciones a partir del error de predicción, etcétera, porque habría entonces que establecer un marco de competencia adecuado, ¿no? En donde se utilizara el mismo algoritmo para sacarle los datos, donde utilizara el mismo entorno. Entonces se decidió entonces no incluir ese tipo de comparaciones a la hora
de realizar este tipo. Pero sí, los errores de este tipo de algoritmos, o sea, al querer generalizar más su conjunto y sus datos, entonces tienen un poquito de error, o sea, un poco de error más grande que los errores que yo obtengo. Ok. Este me queda. Gracias. Gracias, doctor. Nos seguimos con las preguntas. Doctor Chapa, por favor. Bueno, tal vez a mí me gustaría ahondar también un poquito más. Yo creo que Eduardo hizo muchas preguntas, dos buenas para mí, que por eso siempre me gusta preguntar los tipos de datos. Y antes que está la caracterización de los algoritmos, y a eso va realmente mi conjunto de preguntas, ¿sí? Si nos vamos desde el título y del desafío, asignación de tareas óptimo, ¿sí? O sea que es el punto esencial, y llegamos prácticamente a que la caracterización prácticamente después no se ve sobre las tareas y este tipo de cosas, sino sobre una caracterización de algoritmos, y a eso voy. Cuando se habla de una combinación de IA y heurística, a este problema, IA es muy grande, y entonces tú llegas a un problema de datos, prácticamente algoritmos que resuelve un gran conjunto de datos que, pues, como mencionó Eduardo, ¿qué tipos de datos? Ahí llegamos. Sin embargo, en este problema, y desde que tú empiezas en un planteamiento, podría ser presentado dentro de la IA y no voy a hablar por temas, sino ya por los métodos, porque parece ser que uno hace un planteamiento de temas y luego llegas a un planteamiento de un método dentro de un campo. Dentro de la contribución de IA para este tipo de problemas es planning. Planning ha resuelto una gran cantidad de problemas de manera muy eficiente. Robótica, por ejemplo, ¿no? Hace el plan para llegar a un punto y en el mínimo optimización. En planning existe la asignación óptima, que es un problema clásico en el libro de Danzig, por ejemplo, y que no se ve aquí. Bueno, la gráfica DAG, y yo te lo hice notar cuando platicamos, ¿sí? Sí. Que se debía de ver desde el punto de vista de asignación óptima, y es una cascada de asignación óptima como un problema en el cual nosotros vamos viendo asignaciones óptimas. En ese sentido, y aparecen obviamente asignaciones, tareas, o sea, a un trabajo se le puede asignar varias tareas, ¿no? O sea, es el de persona contra tareas, y aparecen estas matrices. ¿Por qué no fue tratado así? Ajá. Sí, o sea, porque si el problema era caracterizar todos estos elementos, y tenemos una gran cantidad de software ya para resolver este problema, ¿por qué no es tratado de esa manera? Bueno, o sea, sí, muchas gracias por su pregunta. A ver, el tipo de problemas que se intentó abordar en este caso, o sea, sí entiendo la pregunta que usted me está diciendo, porque de hecho estaba incluido entre otras diapositivas, pero bueno, en fin, problemas de tiempo no se pudo mostrar. O sea, sí, este tipo de problemas, de hecho hay soluciones clásicas a este tipo de problemas, como es, por ejemplo, usando la programación lineal o la programación dinámica, ¿ya? El problema es que la implementación de este tipo de soluciones clásicas, ¿ya?, en entornos reales,
son sumamente costosas. O sea, para poder llegar a un óptimo, ¿ya? Para poder abordar este tipo de problemas con un tipo de problemas de optimización puro y duro, en entornos reales de calendarización, como en servidores o centros de datos o en la nube, este tipo de elementos, o sea, como es tan costoso poder llegar a ese óptimo, computacionalmente hablando, entonces los algoritmos o la variante de algoritmos que mejor daban respuestas cercanas al óptimo, pero no garantizaban la optimalidad, eran las heurísticas. Entonces se empezó a valorar este tipo de elementos para que, o sea, fueran incluidos dentro de este tipo de entornos que podían brindar soluciones más rápidas y altamente eficientes, de una manera. Ok, el problema es que llegas a la caracterización de otro problema. Ese es mi punto, pero vamos a seguir aquí. Tú hablas de heurística. ¿Qué? La heurística en su naturaleza, por ejemplo, es bien presentada por Lennart y en su método por Polya. ¿En dónde pones el acento de la heurística? Bueno, primero, ¿qué es heurística para ti? Sí, porque ya hablaste que el problema principal es heurística. Entonces, ¿dónde pones el problema de heurística aquí? ¿Qué es heurística para ti? ¿Y cuáles serían los métodos de heurística que vas a usar? O sea, ¿cuál es la naturaleza de la heurística en este problema? Bueno, o sea, como tal, la investigación se centró en apoyar a la heurística como tal. Ahora, o sea, voy a presentar, por ejemplo, esta diapositiva, si me permite. Aquí, en este caso, por ejemplo, aquí se tiene este grafo DAC y se tiene esta matriz de costos asociada. Entonces, en esta matriz de costos asociada, la heurística, por ejemplo, la que presenté, que es la heurística, un ejemplo de la heurística que presenté fue la heurística HFT, toma esa matriz de costos y empieza a realizar diferentes tipos de cálculos a partir de las dos fases que se explicaron. Entonces, en la primera fase, lo que hace es tratar de buscar caminos, ¿ya? Tratar de buscar caminos a partir de un indicador llamado overrank, que lo que hace es verificar a partir de las dependencias entonces los caminos de ejecución, ¿ya? Y establecer una prioridad a partir de esta matriz de costos, o sea, de que cuáles son las tareas que más se demoran en promedio en todos los procesadores. Bueno, hace una serie de cálculos. Y entonces, para hacer toda esa serie de cálculos, esa heurística necesita esa matriz de costos. Lo que pasa es que en entornos reales, poder obtener esa matriz de costos, o sea, cuando veo un conjunto de tareas, poder decir, bueno, esta tarea en este recurso tiene un tiempo de ejecución de 20 milisegundos o 40 milisegundos. O sea, poder obtener ese tipo de elementos, ese tipo de métricas ya a la hora de hacerlo en entornos reales es complicado. O sea, porque no se tienen formas, o sea, se tienen formas, pero no es tan trivial. Entonces el trabajo, la investigación se centró en apoyar para poder obtener esa combinación de tareas-recursos, ¿ya? Estableciendo algún tipo de método de imputación o algún tipo de predicción, ¿no? Y a partir de eso se desarrolló entonces toda la investigación. Porque además se hace desde el toque que este tipo de imputaciones que se hacían o este tipo de predicciones que se hacían, en muchos casos tenían errores un poco altos, o sea, no tomaban todos los descriptores a la hora de caracterizar tareas y recursos y otro tipo de elementos. Eso quiere decir que efectivamente tú hablabas del problema clásico combinatorial muy complejo. Sí. Bueno, y entonces ahora usas la heurística aquí para poder resolver un problema. Sin embargo, no te vas por este camino, sino usas un método diferente. ¿Sí? O sea, usas métodos, o sea, la típica inteligencia artificial numérica, de una gran cantidad de datos. Entonces, ahí es donde se están contraponiendo el planteamiento con los métodos, con la solución y el resultado mismo. Es lo que yo creo, ¿no? Ese es el problema fuerte que yo, porque bueno, habría que seguir y bueno, se rechaza el problema, ¿sí? Porque parece que la caracterización después viene sobre los algoritmos y eso sería entonces también un problema
adecuado, o sea, de tesis. A ver, ¿cuáles son las fortalezas de asignación óptima? ¿Qué métodos hay para asignación? ¿Sí? Y métodos de optimización. Porque el punto no es tanto el problema combinatorial, sino de optimización. En la optimización misma, entonces, ¿por qué no implementar métodos de optimización? Bueno, los que nuestro representante Cuello hace, ¿no? En este sentido, a este problema, ¿sí? Y entonces sí hablar de las características propias del problema en su título, ¿no? Claro. Y luego ver precisamente los algoritmos de estos, ¿no? Que pusiste, todos los métodos que pusiste, Forest y todo eso, ¿no? Y poner en una tabla cuáles son entonces las posibilidades y dónde aplicarlos, en qué problemas aplicarlos, porque otra vez puede ser condiciones heterogéneas o homogéneas, ¿sí? O heterogéneas en software, heterogéneas en hardware. Entonces, una de ventajas, oportunidades y fortalezas. ¿Ok? Bueno, eso. Finalmente, para ti, ¿qué es la correlación de Pearson? ¿Por qué usar correlación de Pearson? En general, correlación, tenemos Varios. Sí, Sí, ¿y por qué Pearson? Se utilizaron tres. Se utilizó la correlación de Pearson, la correlación de Kendall y la correlación de Spearman. O sea, se utilizaron las tres. La correlación de Pearson para ver si había algún tipo de correlación, en este caso lineal, de cada una de las características que componían a los predictores y a la variable objetivo en general. Y la correlación de Spearman y Kendall para el caso de ver si se establecía algún tipo de correlación no lineal entre cada una de las características. Bueno, pues serían todas mis preguntas. Gracias, doctor Chapán. ¿Amica, tienes preguntas? Bueno, sí, gracias. Antes que nada, gracias a los ciudadanos pues, por sus preguntas, sus comentarios, por apoyarnos a este examen. Decía Raúl que estás acá, ha sido tortuoso, ¿no? Un poco escabroso, ¿no? El llegar hasta este punto. Bueno, aquí, retomando el comentario del doctor Chapa, ese tipo de dudas vienen a colación porque no hubo algo que faltó, pues, tal vez mostrar, cosa, ¿no? De una forma más clara, aunque lo comentaste, pero de una manera un poco oscura, ¿no? ¿El tipo de tesis cuál es? Caracterización de tareas y recursos. ¿Para qué? Para la simulación de un calendarizador. Ajá, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de tu tesis? ¿Llegar hasta la calendarización? No. Ok. En tu propuesta, entonces, es hacer esto para llegar a dónde? ¿Qué es lo que arroja tu tesis, tu resultado final de tesis? La calendarización, la caracterización de tareas y recursos, ¿y hacia dónde vas a llegar? Hacia obtener una matriz. La matriz, ajá. Ok. ¿Por qué es importante la matriz? Porque lo usan muchas heurísticas y eso. Y a partir de ahí ya se genera la parte de la heurística, ¿no? Entonces, en cierto momento, como tú dices, como bien respondiste a la pregunta del doctor Chapa, estamos apoyando a la heurística precisamente, ¿no? Entonces, tú estás planteando entonces que a partir de todas las caracterizaciones obtienes esta matriz, ¿no? Y entonces tus aventuras se centran en llegar a esta matriz, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, si para cualquier tamaño n, ¿verdad? Queremos saber precisamente para cualquier tamaño de problema cuál va a ser estos tiempos en cada uno de los procesadores, ¿no? Porque pues no nos alcanzaría la vida para saber, ¿no? Ir midiendo precisamente para cada tamaño de problema cómo se va a ir poniendo, ¿no? Y por eso están metiendo los métodos de regresión precisamente para poder obtener este tipo de valores, ¿no? Entonces, esa parte tal vez nos faltó clarificarla, ¿no? En esta parte de la parte de la presentación, ¿no? Bien, ahora, revísate a tu motivación, básicamente,
Ahí, un antes. Un antes. Ok, vámonos acá. Ajá. Y hay algo que también te faltó aquí, para darle un poquito más de fluidez. ¿Sí? Tenemos un aumento, o sea, estás hablando en tu motivación de que tienes un aumento de datos, y eso también ha conllevado un aumento de servidores, ¿no? Consumo de energía, y después empiezas aquí, ¿no? Generación de entornos homogéneos y todo ese tipo de cosas. Ahora, estás metiendo aquí consumo de energía, ¿no? Con el software y demás, y entonces, ¿el calendarizador en qué ayuda a todo esto? Ajá, o sea, bueno, el calendarizador ayudaría en este caso a poder hacer una asignación, o sea, óptima de tareas con recursos, o sea, debido a la dificultad de que genera el entorno heterogéneo. Pero pones como desafío consumo de energía. Sí, porque el aumento de los centros de datos y servidores aumentó, o sea, hizo un aumento del consumo de energía y presentó en primera instancia eso como desafío. ¿Y entonces en qué ayuda el calendarizador al consumo de energía? A disminuir el tiempo de ejecución, y a partir de la disminución del tiempo de ejecución, como hay una relación entre tiempo de ejecución y consumo de energía, pues se disminuye entonces el consumo de energía. Bueno, ok, entonces ahí viene algo, ¿no? No necesariamente pues alguna disminución del tiempo de ejecución te lleva a una correlación de consumo de energía, ¿no? Eso depende de la parte del hardware. Ahora, vete a la caracterización para tomar uno de los una de las preguntas de Eduardo. Ve tú la lámina 42. Eduardo, 41, perdón. Eso, exactamente, ¿no? Entonces, tú estás proponiendo todos esos elementos, ¿no? en la parte de la caracterización, ¿no? Y un detalle que salta, bueno, tal vez aquí faltó una columna más diciendo que si funciona en un entorno heterogéneo, ¿no? Básicamente, ¿no? Hay varios de ahí no funcionan en entornos heterogéneos, ¿no? ¿no? Entonces, tú estás metiendo aquí tu caracterización, bueno, estás metiendo estos detalles, ¿no? Uso del procesador, tamaño de la tarea, bla, 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 ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, fíjate que ahí salta un detalle, ¿no? Pones el tipo de memoria, ¿no? El tipo de memoria RAM, ¿no? El tipo de memoria RAM lo que se está diciendo es la velocidad de acceso, ¿no? Porque son las frecuencias en las que están trabajando, ¿no? Y al final de cuentas tiene una correlación básicamente con la velocidad del bus y el tipo de procesador, con la parte del load branch, exactamente cómo está trabajando esa transferencia de datos, ¿no? Ahí viene un punto, ¿no? O sea, aunque tú coloques una memoria DDR3 y si el load bridge del procesador está optimizado para trabajar con un DDR2, no te va a dar el DDR3, ¿no? Entonces, posiblemente suena un poco ocioso ver el tipo de memoria, ¿no? Posiblemente, ¿no? Tal vez, y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué no en lugar del tipo de memoria utilizar mejor el tamaño de memoria? O sea, ¿cuánta memoria tiene el nodo? Pues, por ejemplo, 1 giga, 2 gigas, 4 gigas, ¿no? Porque si en determinado momento estás metiendo tú metiste, ¿no? La parte del algoritmo de Strassen, ¿sí? Strassen, conforme es más recursivo, ¿qué pasa con la parte de la memoria? Crece, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque empezamos a tener un montón de matrices auxiliares, ¿no? Y entonces, por cada nivel de recursividad va a crecer más el uso de la parte de memoria. Entonces tú puedes decir, si tú tomas un problema tradicional, ¿no? Dices, bueno, pues vamos a multiplicar matrices y yo hago el cálculo de una forma tradicional, a lo mejor me alcanza con algunos megas, ¿sí? O con algunos gigas, ¿sí? Y si después, pero si yo lo meto de forma recursiva, a lo mejor vas a duplicar, o sea, es más del doble, ¿no? de lo que se tiene tradicionalmente. Y si bien es cierto que estás metiendo la parte del porcentaje de memoria, el porcentaje de memoria no te está dando realmente cuál es la cantidad de memoria física del procesador, ¿no? Bueno, del nodo, pues, ¿no? Del nodo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si en determinado momento cuando tú llegas precisamente al 90% de uso de memoria en un servidor, ¿qué pasa? Además se toma la memoria. No. Perdón, sí. Llega crash directamente. Perdón, sí, cierto, no. Empiezas con la memoria virtual. Pero la memoria virtual, desafortunadamente, en muchos escenarios, toma nada más unos cuantos megas para memoria virtual. Y entonces, ¿qué ocurre con el programa? ¿Sí? Truena. Pero el problema no es que truena, sino que en tus tiempos de medición te va a tomar tiempos bien cortos. Sí, claro. Va a decir, mira, para matrices grandotas de repente vuela mi programa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estaba apartando la memoria, ¡pah!, tronó, ¿no?
¿Sí? Entonces, suena un poco ocioso tomar ahí la parte de tipo de memoria y no la cantidad de memoria. Claro. ¿Por qué optaste por utilizar el tipo de memoria y no la cantidad de memoria? O sea, por lo mismo que expliqué, pero sí tiene toda la razón en su... O sea, se utilizó el tipo de memoria por lo mismo de no meterse tan adentro de las tecnologías que se utilizaban en cada una de las memorias como usted estuvo comentando, pero sí tiene toda la razón. O sea, sí es conveniente mejor utilizar el tamaño de memoria, utilizarlo. ¿Y por qué no los dos? O los dos, ajá, o incrementarlo, ¿no? También a lo mejor podría ser interesante tenerlo, ¿no? Bueno, ahora aquí hay otro detalle también que me brinca. Tenemos computación en la nube y centros de datos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo haces el cómputo en la nube? Es a través de datos. Entonces no es lo mismo. Entonces, bueno, tal vez ahí hubiera sido un ataque centro, ¿no? Directamente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero una parte interesante que tú le estás dando acá es precisamente para la parte de los entornos de HPC, ¿no? Porque precisamente es algo que queremos estar revisando, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Y finalmente tienes velocidad de lectura, velocidad de escritura, núcleos, uso de disco, tamaño del procesador, tareas. Y por ejemplo, aquí no se ve, por ejemplo, GPU, pues, ¿no? También. Por ejemplo, si tienes GPU, no tienes GPU, si estás metiendo todo un entorno con CUDA, ¿no? ¿Sí? No se ve el GPU, no se ven las características del GPU, no se ve cuánta memoria tiene el GPU, que realmente es una limitante, ¿no? ¿Sí? O sea, digo, para saber exactamente qué tipo de tamaño de problema vamos a estar trabajando y asociarlo directamente con los niveles de reversibilidad, ¿no? Pero bueno, está bien. Bueno, por mi parte es todo. Gracias. Ok, gracias, Amílcar. Bueno, ya para terminar, vamos a donde está tu propuesta de solución, por favor. Ahí, no, propuesta de solución. Toda la gráfica no tienes aquí. Ok. ¿En la 2 o en la 1? En la 2. Ok. Aquí nada más trabajamos el tiempo, ¿no? Ajá, en este caso sí. Sí, hay que hacerle modificación a la propuesta para trabajar otro parámetro, tal vez el consumo energético. Ajá, sí. O sea, para trabajar el consumo energético se podría hacer otras, o sea, se podrían tomar otro tipo de características para poder entonces abordar el tipo de métrica del... Rápidamente, ¿qué modificaciones darías a esta propuesta de...? Bueno, o sea, se mantendría todo exactamente igual, lo que lo que se cambiaría serían los conjuntos de características para poder definir entonces el consumo de energía, o el impacto que tienen distintas características en el consumo de energía. Entonces, estamos hablando de la captura de datos. Ajá, así, exacto. Aquí, bueno, cada una de las caracterizaciones que se hacen. Habría que entonces analizar cuáles son las características que influyen al consumo de energía y pues entonces abordarlas directamente para poder hacer. Pero bueno, o sea, es la misma, o sea, se prosigue con los mismos pasos y la metodología no se altera mucho. Entonces, es flexible tu propuesta. Exactamente. Es una ventaja. ¿Qué otra ventaja podría tener? Otra ventaja podría ser que independientemente del algoritmo que se utiliza, que fue Strassen, se podría utilizar otro tipo de algoritmo para poder recopilar sus datos y verificar entonces este tipo de métricas. ¿Y desventajas que tiene tu propuesta? Desventajas que tiene la propuesta, bueno, que en entornos reales, o sea, conocer lo que es la parte conocer lo que es la parte de las características en ejecución de una tarea, o sea, obtener esos datos, que bueno, yo los obtengo a partir de un proceso de recolección de datos, es un poco complicado. Eso se aborda mejor en lo que es la parte de propuestas a trabajo futuro, en donde se tiene donde se propone una base de datos para poder hacer una retroalimentación a ese tipo de características y poder manejar mejor este tipo de cuestiones en entornos reales. ¿Eso implicaría modificaciones a tu modelo? No necesariamente. Lo que se le agregaría, esta fase se va a mantener exactamente igual, pero se le agregaría otra fase, que es la fase donde se tiene la base de datos y se le realiza entonces una retroalimentación a cada una de estas características que se tienen. Okay. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, ya me acuerdo.
Ya, de dos. ¿Qué pasa si, ¿cómo se llama? Si nosotros estamos trabajando en un entorno donde tenemos máquinas virtuales o contenedores? ¿Cómo se vería aplicado directamente? Bueno, o sea, habría que valorar cuáles son las características de las máquinas virtuales y se abordaría de la misma manera, ¿no? Pero se metería acá, ¿no? En este punto, ¿no? Ajá. Todo lo demás queda igual. Todo lo demás queda Es en este punto, ¿verdad? exactamente. Directamente, ¿no? Ajá. Entonces estaría... En esta parte de aquí. Sí. Y, por ejemplo, si quieres trabajar, por ejemplo, con energía, ¿qué elementos crees que deberías de agregar en tu conjunto de características? Bueno, se debería agregar la potencia, o sea, como elemento fundamental. También el porciento de uso del procesador también podría ser. El porciento de uso de memoria creo que tendría un poquito más de sentido en este caso también. El tamaño de la tarea también, porque mientras más tamaño tenga, pues más consumo de energía va a tener. Sí, de hecho. Y muchas de las características que estoy se- colocando ahí, también precisamente van eran a- asociadas, estaban encaminadas a la parte del manejo de consumo de energía, ¿no? O sea, Habría sido un primer por eso precisamente muchas de las características que estaban ahí eran Exactamente. orientadas precisamente a eso, En un ¿no? primer momento, Y la sí. frecuencia, ¿no? Entonces nada más eso, también para que vean el Sí. detalle, ¿no? Había Nada establecido. más. Perdón, ya. ¿Alguien más? ¿Se olvidó otra pregunta? No. Bueno, pues muchas gracias, Reimer. Largo y tortuoso camino, como dice la canción de los